Y bien, y llegamos al último bloque de Página Cero Televisión, pero no el menos importante. Tenemos el gusto de estar recibiendo a Octavio Romano, que está aquí con nosotros, ya en Durazno de hace un par de años, pero él es un duraznense desde nacimiento. Y nada más que se fue muy joven, realizó muchas cosas, sobre todo en Argentina y en muchos países más, como por ejemplo ser guía de montaña, cuando aquello no existía realmente, ¿no? Todavía no era... En algunos años que todavía no era tan común como puede ser ahora en la Argentina. En el Uruguay ni hablar porque no hay montañas. Pero Octavio, más allá de eso, es una persona que en lo particular nos inspira a continuar, a emprender, a seguir muchas cosas, porque él en su vida ha también emprendido en muchos aspectos y bueno, lo van a conocer ahora. Tiene una energía bárbara. Le fue a hablar a los chicos del Liceo Rubino hace muy poco, también los chicos, y no tan chicos porque fue en el nocturno, y también los dejó con una muy buena impresión. También vino su perra que anda por allí, que después la vamos a conocer. Octavio, nada, presentación rápida, pero efectiva. Muchas gracias. Un placer muy agradecido por la invitación, por estar acá con Página Cero, por estar con vos. Lo que decías, ¿no? Bueno, creo que una vida que empezó en Durazno, que por diferentes motivos, tal vez que nunca los voy a entender, terminé haciendo parte de mi carrera en Argentina. Pero también gran parte de ella a posteriori, después de haber terminado mi curso de guía de alta montaña en aquel Neuquén del año 87, 88, terminar también en tierras de Maldonado, llevando adelante un emprendimiento prácticamente de cero, para darle a la Sierra de las Ánimas y a uno de los lugares más emblemáticos que tiene el turismo aventura en nuestro país, que es la sierra en sí y los Pozos Azules. Algo que prácticamente lo armamos y lo armé de cero y que hoy en día ya integra la lista, digamos, de lugares claves dentro del departamento y dentro del país con el tema del turismo aventura. Así que también recién decías que no hay guías de montaña en Uruguay. Es verdad, no hay guías de montaña en Uruguay, pero sí Uruguay ha venido desarrollando en los últimos años un pequeño empuje con el tema de generar guardaparques, y eso es como en cierta medida un primer paso a lo que va a ir avanzando. Pan de Azúcar en los últimos años generó también un equipo de rescate, de gente que se dedica a rescatar gente que ha tenido problemas en la montaña, particularmente en el cerro, en Pan de Azúcar. Entonces creo que hay una movida también, es decir, creo que también estamos viendo, recién escuchaba con mucha atención al chico de fisiculturismo y estamos viendo de que hay como un empuje de un montón de deportes totalmente, que no son nuevos, sí, pero totalmente como que están tomando un color que antes no lo tenían, y eso está muy bueno. En Durazno me ha sorprendido la cantidad de gente con el tema de las carreras de aventura, con las carreras de calle, con la bicicleta, con el mountain bike. Es decir, hay El parapente ha venido mucho, ¿verdad? Exacto, el parapente, una actividad que yo tuve la suerte de practicarla 15 años atrás, cuando prácticamente no éramos muy poquitos los que volábamos en Uruguay, y hoy está como súper instaurado y como súper marcado, y Durazno como centro del país además está en una muy buena ubicación, ¿no? Así que sí, que hay un crecimiento en todo esto. ¿Se puede la aventura en Durazno? Porque a veces decimos que puede estar relacionada con otras partes del país, pero... Sí, yo creo que Durazno y alrededores de Durazno tiene un montón de espacio y un montón de lugares donde uno puede desarrollar actividades turísticas y ecoturísticas. Es lo que pasa siempre, hay que ver hasta dónde no solamente quienes toman decisiones a nivel de Estado, sino también quienes toman decisiones a nivel privado están dispuestos a llegar. Es decir, yo por ejemplo, desde lo personal, cuando aparecí en Sierra de las Ánimas fue una apuesta monstruosa desde lo privado, un emprendimiento que estaba siendo realizado en un campo privado, que estaba sin ningún interés por parte de esos dueños,
un proceso de convencimiento de que ese lugar tenía un potencial, una inversión familiar, un gran empuje, un gran respaldo también de mi familia en ese entonces, y a raíz de justamente de eso se empieza a demostrar de que es un lugar, de que hay lugares que merecen y que tienen un potencial muy grande. Nos llevó más de 12 años lograr que la Sierra de las Ánimas particularmente fuera en su momento declarada Patrimonio Nacional y declarada de interés turístico departamental también para el departamento en aquel entonces de Maldonado. Y bueno, pero Durazno tiene, como todos los lugares, tiene un potencial y tiene yo no me canso de hacer hincapié en eso, ¿no? El hecho de ser centro del país, con una facilidad de comunicación y de conexión muy amplia, permite un montón de cosas. Carreras de aventura, carreras de bicicleta, es decir, hay un montón de actividades que se pueden potenciar. Vos perdoname que yo te lleve para atrás y para adelante. Encantado. Pero total, la vida es una y se puede compartir todos los momentos. Y me parece que los detalles son importantes. Y yo te escuchaba en la charla cuando la diste en el Liceo Rubino hace muy poco, una charla casi informal, si se quiere, ¿sí? pero muy muy buena. Escuché la primera parte, nada más, no me tuve que ir después, pero en esa primera parte contabas cómo te fuiste de acá. Y eso, más allá del detalle de cómo te vas, está bueno comentarlo, porque en realidad no sentías no sabías qué hacer o qué estudiar o qué estar, o no sentías algo cercano a ti que te animara hasta que lo encontraste en una revista. Totalmente, sí. O descubriste algo distinto, que ni siquiera sabías qué era, capaz. Claro, es que francamente no sabía lo que era. Yo lo digo en las charlas, que cuando yo me topo con esa información, me choco con esa información en una revista de rock, además, para mí era algo, primero, que el lugar donde lo planteaban en la provincia de Neuquén, primero no tenía ni idea de dónde quedaba la provincia de Neuquén, intuía que podía ser en Argentina, pero geográficamente tampoco la ubicaba, y mucho menos que era San Martín de los Andes. Entonces, a partir de obviamente de todo eso, yo hago mucho hincapié en las charlas de que uno tiene que jugársela, es decir, apostar y no quedarse con qué hubiera pasado si. Yo en ese momento, como bien decías, estaba en la duda de qué era lo que quería. No tenía claro hacia dónde quería ir. Sí tenía claro de que el tema de estudiar tenía y tiene su importancia, de que tenía su validez, pero no me veía ni como médico, ni me veía. Vengo también, bueno, con toda la presión de mi familia, bastante rodeado de profesionales, con el peso que ellos ejerce sobre uno. Es decir, bueno, en casa, médicos, veterinarios, etcétera, uno dice, bueno, tengo que morir en algo de eso. Y francamente era como que yo me resistía y me negaba a eso con 17 años. Cuando vi ese aviso en esa revista, para mí fue como la lamparita que se me prendió en la oscuridad, y lo vi como una posibilidad, no solamente de romper el esquema que inconscientemente yo tenía generado, que era eso que te decía de lo profesional, pero sí por lo menos quería romper con mi propio esquema, de decir, bueno, a ver hasta dónde puedo empujar esto y qué es lo que realmente esto me puede dejar a mí, no solamente desde lo económico o pensándolo como una profesión. Sí, en ese momento lo pensé como una actividad divertida, y francamente en ese momento no me imaginé que después se iba a convertir en mi profesión, eso sin lugar a dudas. Pero bueno, sí fue... ¿Y cómo fue irse con 17, 18, sí, ¿no? 18. Con 18 años, porque hoy en día, con toda la información que tenemos, uno dice, mi guía de alta montaña en Neuquén, busca, y tiene todo en 15 minutos, sabes cuánto te sale a ir, todo. Bueno, en aquel momento, hace 30 años, era complicado. Estábamos hablando, sí, yo lo cuento, de que la primer carta que mandé demoró, calculo yo que unos 15 días, porque fueron casi un mes que demoró en llegar la respuesta.
obviamente la comunicación y la velocidad de las comunicaciones hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con aquella época. También entraba para mí todo ese riesgo, ¿no? A ver, estaba criado acá, vivía siempre como muy acotado a todo lo que era el pueblo en aquel entonces, hoy ciudad, entonces como que tenía un peso muy grande y el riesgo de ir a algo totalmente desconocido, no solamente a un espacio geográfico totalmente desconocido para mí. Todo distinto. Exacto. Sino que además, bueno, un destino que para mí no era ni siquiera familiar, ni conocido, ni nada que se le pareciera. Entonces, además no es que ibas a estudiar cocina, que podías haber conocido lo que era la cocina, ibas a estudiar algo que nunca habías visto, ¿no? Que no tenía ni idea, y sobre todas las cosas lo que para mí fue, como en ese momento, pararme, en las charlas tengo esa foto que fue la única, no la única, fue de las poquitas que sobrevivió, que le pude hacer con el celular hoy y recuperarla y volverla digital. La primera foto que le hice al volcán Lanín, que fue el centro de estudio en ese momento, y claro, para mí que iba del llano, yo siempre digo, Durazno está a 90 metros sobre el nivel del mar. Y el Lanín tiene 3.600, entonces de pronto me encontré frente a un volcán con una forma cónica impresionante en el pie, y claro, uno miraba eso y decía, ¿y acá tengo que hacer qué? Claro. Así que nada, también eso colaboró con ese amor a primera vista, es decir, para mí fue eso, fue darme cuenta de que sin saberlo era eso lo que quería hacer. Me interesaba el tema de vivir esa experiencia, por lo menos como una primera etapa, y después ver qué era lo que iba a seguir sintiendo. Lo que seguí sintiendo fue peor, cada vez peor. Sí. Claro, hoy, qué sé yo, hoy el chico de fisiculturismo hablaba de las dificultades y de las cosas que uno tiene que prepararse en la cabeza, y ese tema del trabajo rutinario y esto y lo otro, y claro, y yo pensaba, pucha, y sí, nosotros en la montaña a veces caminamos 14, 16, 18 horas en el día, y es un juego con la mente, con la cabeza, que es monstruoso. Claro. Es monstruoso, es decir, caminar 18, vamos a ponerle 14 horas de continuo, haciendo pequeñas paradas con una mochila, y donde uno nada más está escuchando su respiración y la respiración del que viene atrás, y con suerte del que va un poco más adelante. Es un trabajo de soledad total, pero un trabajo de dependencia total y absoluta también con tus compañeros, con este que va adelante y con el otro que va atrás tuyo. Entonces, pero no deja de ser un baile solo, no deja de ser eso. Entonces, es una lucha bastante dura con la cabeza misma de uno, con los temores, yo siempre digo lo mismo, la montaña a mí me ayudó por lo menos, y bueno, y creo que en lo que coincidimos con prácticamente todos los colegas, que más que nada con los colegas con los que trabajamos, ¿no? Porque también está el montañista que lo hace por puro placer, y bueno, y es tan valorable como quienes nos dedicamos desde lo profesional a trabajar de esto. Pero comentamos todo el tiempo de que la montaña es como el lugar donde uno descubre sus verdaderos demonios, y a veces desde lo injusto no nos permite o no nos deja conocer nuestros verdaderos ángeles. Entonces es una guerra muy jodida con la cabeza de uno y con lo que sabes que te vas a encontrar. Sin duda. La tragedia de los Andes también ha tenido un capítulo, sí, en tu vida, sobre todo recientemente. Sí, la tragedia de los Andes para mí siempre fue como un misterio, de esos que yo digo son misterios misteriosos, porque cuando me hablan del accidente del avión de los Andes, yo enseguida mi cabeza vuela a la casa de mis abuelos, maternos, donde mi abuela, entre trabajo y trabajo, se tomaba el tiempo y me leía algunos fragmentos del famoso libro Viven.
Y claro, yo la escuchaba y después cuando tuve un poco más de edad como para leer y empezar a entender un poco la historia, empecé obviamente a interesarme porque sin lugar a dudas es uno de los hechos de supervivencia más destacados y más increíbles de todo el mundo. Y francamente, a medida que fui creciendo y a medida que me fui involucrando en mi profesión, empecé a darme cuenta de la dimensión real que esta historia tenía y de cómo acá en Uruguay, por diferentes tonterías, se le ha ido bajando a lo largo de la historia, se le fue bajando el rango de importancia que tiene, que bueno, creo que es una historia que, como decías, que ahora hace muy poquito se me atravesó en la vida de nuevo y en un rol, en el rol de mi profesión, me tocó ser el guía de la última ida al avión, al lugar del accidente de Carlitos Páez con su familia, y tener la posibilidad de hablar con él sin cámaras, sin teléfono, sin absolutamente nada, hablar con él en una ida y vuelta donde no había espacio para que él particularmente, que es un tipo muy jocoso, para que no hubo tiempo ni espacio para que él dijera sus cosas que dice a veces como escudo. Claro. Entonces yo me encontré con un Carlitos Páez totalmente abierto, desnudo, frágil, un tipo totalmente expuesto en ese lugar además, ¿no? Uh-huh. Y a su vez con su familia con los ojos puestos en él, ¿no? Entonces la historia del avión, de la tragedia del avión, para mí se empezó como a reconvertir. Y bueno, hoy es uno de los caballitos de batalla, digamos, donde estoy trabajando más, pero al margen del trabajo y al margen de lo que implica eso, la tragedia de los Andes es algo que nos debería de ser, yo creo que hasta obligatorio de estudiar y de mencionar en los liceos, en las escuelas. Creo que las generaciones presentes y las venideras deberían de tener un conocimiento. Que conocen más el maracanazo que la tragedia. Totalmente. Y desde mi punto de vista es algo que roza lo ridículo. Uh-huh. Estamos hablando yo en la charla, incluso el otro día en el liceo, vos ya no estabas, pero en la charla del liceo les pregunto a los chicos, ¿ustedes son de la misma clase o son de diferentes clases? Medio ahí que en el revuelo contestan y logro entender que eran de dos grupos diferentes. Yo les digo, bueno, pero entonces se conocen entre ustedes. Y la respuesta fue unánime, no. Nadie se conoce. Y eso es una de las cosas que más me sigue impactando en todo esto, porque la charla generalmente la termino ahora la estamos terminando con esa idea de estoy sentado al lado de alguien con quien me cruzo todos los días en los pasillos del liceo, o me cruzo todos los días en la calle con ese alguien, pero no sé quién es. Eso obviamente genera y desencadena un montón de cuestiones de que como no sé quién es, no me interesa qué hace de su vida, ni me interesa qué es lo que le puede pasar, y mucho menos me interesa si le pasa algo al lado mío. Claro. Entonces toda esa cadena de cuestiones que para nosotros en la montaña son tan fundamentales. Yo tengo que saber quién es mi compañero, yo tengo que confiar ciegamente en él. Yo les cuento que la cuerda que nosotros utilizamos para vincularnos cuando estamos transitando sobre el glaciar, por ejemplo, es una cuerda que es mucho más significativa, si se quiere, o capaz que no tanto más significativa, pero es tan importante como el cordón umbilical en una madre y en un hijo. Entonces, ese vínculo, ese nexo... Sí, si se corta se puede perder la vida. Exacto, y creo que eso es lo que nos está ocurriendo también. Entonces yo les decía, caramba, ustedes imagínense que están, en este momento, estamos sentados acá y todo se queda oscuro, se empiezan a escuchar gritos,
de gente que se está muriendo, de gente que perdió extremidades, de cosas que pasan como pasaron adentro de ese avión. Claro. Que si bien se conocían, tenía la doble carga, es decir, el grito del que estoy escuchando ahí es el grito de mi amigo, lo cual es peor. Entonces hay toda una cadena de cuestiones que desde el montañismo, desde la experiencia de vida, desde los accidentes o incidentes que me ha tocado vivir, la pérdida de compañeros, es lo que por lo menos en mis charlas trato de empezar a unificarles y hacerles entender de que dependemos inevitablemente del que tenemos al lado. Entonces, para nosotros, para mí, por lo menos eso es como medular en todo este tema. Se me ocurren 45.000 preguntas, pero no nos va a dar todo el programa, pero quizás puedes venir. Y encima en otro que no momento. hablo nada. No, pero bien. Sí, pero bien, pero nada, pero estás también llevando gente de Uruguay para la Argentina, ¿verdad? Es correcto. Sí, estamos ahora para enero y febrero tenemos 2 idas ya previstas para el avión de los uruguayos y tenemos también para febrero un par de actividades en el Parque Provincial Aconcagua. Una de las actividades incluye el ascenso a la cumbre, que obviamente no es recomendada para todo el mundo, pero sí para algún grupo de personas que tengan un buen estado físico. Estoy afuera. Estás afuera de esa por ahora. Ahí está. Por ahora, pero sí podés estar adentro de otra que nosotros en el ambiente le llamamos el trekking largo, que es un recorrido súper exquisito que se hace dentro del Parque Nacional Aconcagua, que nos lleva a diferentes lugares, entre ellos a estar parados bajo esa monstruosa pared de 3.000 metros de altura, que es la cara sur de Aconcagua, que es una experiencia y una instancia inolvidable. Así que bueno, sí, invitamos a quien se anime. El avión de los uruguayos es una actividad que no demanda mayor esfuerzo físico, porque se hace a caballo, pero es una actividad también que yo no me canso de decir que, si bien implica un costo económico, deja un aporte en lo personal, en lo individual de cada uno de los que he llevado, que a mí me ha terminado sorprendiendo. No hace mucho me llamó un cliente que pesaba 130 kilos, que después que estuvo en el lugar hizo algún clic de algún tipo, y hoy ha terminado adelgazando, está pesando 80 y poco de kilos, y ya quiere hacer otra cosa relacionada con la montaña. Y claro, aparte te permite hacer muchísimas cosas más. Sin duda. Adelgazar sí ya tenés más. Exacto. Así que es una buena opción. Octavio, muchas gracias por venir. Te vamos a invitar en otro momento para que nos sigas contando, porque tenés varias cosas en el medio. Tuvo hasta peluquería, ¿no? Tuve peluquería, bueno, tuve una ONG con animales también marinos. Esa historia de la ONG está genial y la vas a dejar para otro momento. Y aparte, una compañera... Y Naru, que trabaja conmigo, en alta montaña, la preparamos hace 2 años en un centro de esquí en Mendoza para la búsqueda de compañeros, bueno, para la búsqueda en general de personas enterradas por avalancha, así que trabaja conmigo, tiene buen olfato y está bastante, le fascina el frío, le fascina el hielo y bueno. Y la televisión. Las cámaras le fascinan. Ni te digo. Un gusto, un placer. Muchas gracias por venir. Gracias por la Y invitación. bueno, hasta acá estamos llegando en Página Cero Televisión. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Por supuesto, agradecerles a todos ustedes por estar ahí. A Nix, a Nativa, a San Juan. Bueno, Octavio estuvo probando algo de San Juan, unas masas espectaculares. Vamos a ver si quedó algo para mostrarlas después, ¿no? También, por supuesto, al Salón de Flores de Rosario Colina, que también nos está apoyando a partir de este programa con la decoración aquí en este escenario natural que tenemos en Página Cero Televisión. Hermosas flores, hermosas plantas que tenemos de Salón de Flores de Rosario Colina, que está allí en calle Wilson Ferreira, y que pueden ir todos a visitar, porque realmente tiene un espacio precioso, un espacio divino. Una emprendedora, Rosario, que está iniciando este comercio y que la verdad está muy bueno, y los invitamos a todos. Nos reencontramos la semana próxima con muchísimo más aquí en Página Cero Televisión. Muchas gracias. Informamos día a día lo que pasa en la región. Apostarle a lo nuestro siempre es la mejor opción. Y llevamos cada historia en nuestro corazón. Las noticias más recientes, donde quiera que me encuentre, lo que pase con mi gente leo yo.
Página Cero, diario y televisión. Página Cero.